Hola, este pequeño video es para explicarles cómo es el manejo de archivos binarios en C++. Únicamente voy a explicar archivos binarios para el manejo de estructuras y de guardado y cargado de datos. También existen otras alternativas para lo que es el cargado y guardado de datos mediante archivos en C++, como son los archivos de texto o los archivos separados por comas, que también son archivos de texto. Si quisieran saber sobre esos, también hay bastantes recursos que pueden encontrar para su uso y manejo. Sin embargo, hoy les quiero explicar los archivos binarios. Primero, para entender los archivos, les quiero explicar cómo y cuándo se implementan el uso de archivos en nuestros programas, en este caso para el programa que tenemos que hacer del proyecto. Nosotros empezamos nuestro programa tal cual cuando le damos inicio, ¿no? Cuando le damos correr. Este es nuestro punto de partida. Aquí se empezaría cuando la persona le da a correr el programa y aparece la pantalla del main, aparece la consolita. El siguiente paso que ocurre es que nosotros definimos las variables. Como en todo programa, nosotros tenemos nuestro main y inmediatamente después, para cada variable que nosotros vayamos a utilizar, nosotros tenemos y llevamos a cabo la definición de variables. Y en condiciones normales, nosotros nos saltamos este paso de cargar datos en la memoria y nos venimos acá al main. Lo representé acá con este cosito de acá. Este es nuestro no main, sino nuestro proceso principal, de lo cual se trata nuestro programa. Y cuando finaliza este programa, nos vamos al fin o a la terminación del programa. Generalmente, como en el caso del proyecto, esto acá es un ciclo para un menú y cuando la persona selecciona una opción de salir, ocurre el fin del programa. Nosotros queremos implementar entonces dos partes importantes, el cargado de datos a la memoria y el guardado de datos desde la memoria. ¿Cómo ocurre esto? Entonces, tal cual es nuestro proceso, le vamos a meter un nuevo paso. En este caso, después de la definición de variables, vendría la carga de datos a memoria. ¿Cómo lo hacemos? Pues es un proceso que viene desde los archivos y termina cargando las cosas en memoria. Ven cómo represento acá la memoria, la represento como los vectores. Es decir, el manejo de archivos lo que suele hacer es, después de nosotros definir nuestras variables, que en este caso van a ser nuestros vectores con los cuales vamos a manejar nuestro programa, coge los archivos que ya existen y que están definidos y los carga en los vectores y en otras variables que nosotros vayamos a utilizar para la carga de datos. No necesariamente son siempre vectores, sin embargo, pues suelen ser vectores porque nosotros generamos funciones que nos ayudan a la carga de datos. Asimismo, acá dentro de nuestro propio menú o de nuestro propio programa principal, nosotros tenemos métodos que nos permiten guardar datos desde la memoria, es decir, coger los datos que nosotros definimos en nuestras variables, en este caso vectores, y ir a guardarlo en nuestros archivos. Los cogemos desde acá y van y quedan nuestros archivos. ¿En cuáles archivos? En estos mismos desde los cuales cargamos. Es decir, ambos archivos comparten la misma información desde donde se encuentran ubicados en nuestro computador. Y otra cosa para tener en cuenta que les quede clarísimo en los archivos, pues los archivos no son más que cualquier otra cosa que ustedes tienen en su computador. Es decir, cuando nosotros vamos a nuestro explorador de documentos del computador, pues nosotros podemos fijarnos que nosotros tenemos muchísimos documentos. O sea, cualquier cosa que tengamos acá no son más que los archivos que nosotros tenemos en nuestro computador. Asimismo, pues entonces nosotros vamos a tener estos nuevos archivos que nosotros vamos a definir para coordinar nuestro programa. Estos archivos pues no son más que, como lo dice la palabra, son archivos que van a terminar parando en nuestro computador y nos van a servir para coordinar nuestro programa. ¿Por qué? Pues porque resulta que nosotros queremos crear un programa que ya no solo funcione durante la sesión, sino que funcione para siempre. Es decir, la próxima vez que usted corre el programa, y para esto que estamos implementando el uso de archivos, es que vaya y busque la información que ya existe sobre nuestro programa, la cargue en memoria y después empiece a editar esa información para después volver a guardar esa información. Como todo programa cualquiera que tenemos en nuestro computador. Miren, por ejemplo, acá el caso que yo tengo acá en Paint. Vean que yo acá esto es un archivo que yo no tengo guardado. Yo tengo la opción de guardar este archivo, asignarle un nombre, en este caso es la ruta que yo le voy a asignar. Vean que yo le voy a poner en mi escritorio, le voy a poner la ruta explicación de archivos. Yo le asigno un nombre, una extensión
En este caso la extensión es .png, si quieren yo lo puedo asignar la extensión, bueno, no me dejan, pero bueno, básicamente la extensión es como que acá al final va a ir un PNG, solo que el mismo computador se la pone y yo le doy el botón guardar, yo mismo guardo. Después si quieren yo puedo ir a ver y vean que efectivamente desde acá quedó lo que yo acabo de guardar. Eso mismo y básicamente eso es lo que queremos implementar en nuestro programa, que vean que yo acabo de cerrar el Paint. La próxima vez que yo quiera volver a correr lo mismo que yo tendría que hacer, pues yo qué puedo, yo puedo abrir mi archivo. En este caso pues bueno, no lo hago directamente desde acá, sino que bueno, en el caso de Paint yo lo hago es desde acá. Editar con editar, listo. Y vean que yo fui capaz de volver a abrir este mismo archivo que yo había guardado en mi computador. Eso mismo es lo que queremos hacer en nuestro proyecto y lo que queremos implementar. La próxima vez que yo cierre, ser capaz de abrir el mismo programa. Para mi caso, les voy a explicar el guardado y el uso de archivos en general mediante este pequeño programita que consiste en un pequeño menú de una universidad para manejar sus estudiantes. Acá podemos ver que las opciones que nos ofrece este menú son agregar nuevos estudiantes, eliminar los estudiantes, listar a los estudiantes, buscar a un estudiante por nombre de usuario, guardar la información, es decir, el botón guardar que nos importa muchísimo y el botón guardar y salir que también le vamos a mirar más a fondo. Otras cosas para tener en cuenta de este programita, pues ver qué fue lo que hicimos. Básicamente, pues nosotros definimos nuestra estructura estudiante que modela esta información por dentro. En este caso nosotros definimos la estructura donde nosotros vamos a modelar nuestros datos. Vamos a modelar un vector de este tipo, de vector de estudiantes, porque nosotros tenemos muchos estudiantes. También cosas para tener en cuenta, que olvidé mencionarles, vamos a decidir utilizar archivos por el hecho de que los archivos son muy útiles para el guardado de estructuras. Son muy útiles, ¿por qué? Porque ya van a ver cuando les explique que la verdad solo tenemos que hacer los llamados a las funciones necesarias, pasarle la información necesaria y él solito va y guarda toda esa información en la ruta que nosotros le especifiquemos. Acá no tenemos que ponernos a pensar en cómo vamos a estructurar la información por dentro del archivo. Él solito es capaz de hacerlo solo haciendo el llamado a las funciones respectivas que pertenecen al guardado de archivos. Las funciones se encuentran, muy importante incluir esta librería stdlib.h, ahí se encuentran las funciones que vamos a utilizar para el uso de archivos. Vale, entonces pues en básicas nosotros lo que hicimos fue generar un simple menú y a partir de este menú evaluar pues las distintas funcionalidades que puede hacer nuestro programa. En este caso nos permite agregar estudiantes, eliminar estudiantes, listar los estudiantes, el caso de buscar estudiante por el nombre de usuario y botones de guardar estudiantes. Caso 5 y caso 6 se refieren a guardar estudiantes, entonces por eso los hago de esta manera. Estas funciones no las hemos implementado, hasta apenas vamos a modernizar nuestro programa para implementar estas funciones de carga de datos. Ustedes podrán ir a ver, ya después podrán ir a ver cómo lucen estas funciones, que yo se las subiré para que puedan ver cómo luce el programa por dentro, para que puedan definir cómo luce el programa por dentro. Sin embargo, vamos a proceder simplemente fijándonos en la parte del guardado. Entonces, pues si se dan cuenta, como les había contado, hay dos puntos importantes para utilizar los archivos. El primer punto es al inicio del programa. Al inicio del programa es que nosotros, después de definir nuestras variables, vamos a guardar nuestros datos. En este caso, pues, ¿cuáles datos dijimos que vamos a utilizar para guardar? Vectores y otros tipos de datos que nos puedan ayudar. Yo necesito de mis archivos, yo necesito mis estudiantes. Es decir, y en todo programa que vayan a hacer, pues ustedes necesitan ver qué es lo que van a llenar al inicio. Yo necesito mis estudiantes. Entonces, vean, yo definí una función cargar estudiantes que básicamente va a ser la comunicación desde los archivos a cargar en memoria. ¿Qué le mando yo? Mi vector de estudiantes. Incluso la función me retorna algo. Me retorna la cantidad de estudiantes. En este caso yo tengo acá esta variable cantidad de estudiantes para modelar la cantidad de estudiantes. Porque yo en un inicio yo no sé cuántos estudiantes hay dentro de ese archivo. Y eso es otra cosa que tener muy en cuenta en cómo manejen sus datos dentro de cómo estructuren sus archivos. Que no siempre van a saber cuántos datos quedaron ahí adentro. En este caso nuestros datos quedaron nuestra cantidad de datos va a ser modelada por cantidad de estudiantes y nuestra misma lectura de archivo nos va a decir cuántos estudiantes hay en verdad ahí adentro. No sabemos,
la función misma nos va a decir. Este es el menú básico y tenemos un segundo punto importante que es el guardado. El guardado cuando ocurre, les puedo volver a buscar acá el código, cuando la persona selecciona las opciones 5 o 6 que nos permiten hacer el guardado. ¿Qué vamos a guardar en este caso? Pues como solo tenemos el vector de estudiantes, pues yo definí una función guardar estudiantes que también es la comunicación de los archivos. Le pasamos el vector de estudiantes y la cantidad de estudiantes y él guarda tantos estudiantes como estudiantes haya. Listo. Después podrán ver cómo funcionan las otras funciones. Enfoquémonos en cargar estudiantes. La primera parte que toca tener muy en cuenta para el manejo de archivos binarios es que no podemos lastimosamente utilizar strings. No podemos utilizar tipos de datos string. Lo que pasa con el utilizado de archivos es que nos toca ser muy específicos, especialmente con los archivos binarios. Nos toca especificar muy claramente de cuánto tamaño mide cada cosa. En este caso, pues como estamos utilizando variables de tipo string, realmente nunca sabemos cuánto mide cada cosa. Nunca terminamos de saber cuánto mide un estudiante en memoria. Es decir, yo puedo ingresar un nombre tan cortico como Carlos, así como yo puedo inventar un nombre tan larguísimo como Carlos Alberto Barragán Mendoza. Si se dan cuenta, pues claramente son de tamaños variables ambos strings, sin embargo los estoy guardando en el mismo tipo de dato. La verdad, esto es muy mala práctica y los mismos archivos no van a ser capaces de cargar correctamente esa información, ya que nunca saben cuál es el tamaño. Nos toca especificar datos de tamaño de tipo fijo. Lastimosamente, los strings no son datos de tipo fijo. Los enteros sí son datos de tipo fijo, los floats sí son datos de tipo fijo, los booleanos, otras estructuras también son datos de tipo fijo. Si se dan cuenta, este estudiante en verdad sí es un dato de tipo fijo, solo que los datos que tiene por dentro no. Entonces, pues lo que pasa es que tenemos que modificarlo. Entonces, primera cosa que tener en cuenta, vamos a implementar todo string como cadena de caracteres. ¿Cómo se implementa una cadena de caracteres? Otro tipo de dato string. Vamos a cambiar todo string por un vector de chars. Tenemos que ponerle un tamaño fijo. En este caso, a mí me gusta ponerle un tamaño fijo, ya sea constante o ya sea variable. Lo suelo definir acá y le llego a decir tam de caracteres, porque va a ser la máxima cantidad de caracteres que va a poder tener cada cosa. En este caso, pues cada usuario va a ser un tamaño máximo de caracteres. Cada nombre va a tener un tamaño máximo de caracteres y así sucesivamente. Todos van a ser cadenas de caracteres. Entonces, pues voy a cambiar todo string que tenía acá por un vector de chars. Otra vez, ¿de qué tamaño? Tan caracteres. Esta es una variable constante que yo defino arriba. Si vamos a hacer esto no necesariamente es mala práctica, esto sí se puede hacer. Vean que estamos definiendo una variable constante acá arriba. Perdón, acá esto no es constant char, disculpen, acá es constant int, porque esto representa un tamaño. Entonces lo podemos hacer de esta forma. Si no, ustedes pueden simplemente hacer esto. No hay necesidad de implementarlo de esta forma. Pueden sencillamente hacer esto. Ambas formas son totalmente válidas. Solo que yo lo hago definiendo mi variable constante, solo porque si el día de mañana yo ya quiero que mis usuarios puedan tener un máximo de caracteres mayor, yo simplemente llego y muevo esta variable de acá. Solo tener eso en cuenta. Pero no significa nada ponerle el 100 acá o ponerlo como una variable constante y global. Global porque está fuera del main. Listo, ese fue el primer paso. Veamos dónde más implementamos. No, primero hagamos el proceso de los archivos. Listo. Entonces, hagamos primero el guardado, porque si sabemos cómo es el guardado, sabemos cómo es la lectura. Uno suele implementar primero el guardado porque uno no sabe cómo lo usa el archivo hasta que lo guarda. Entonces, todo primer paso de guardado no es más que abrir el archivo. Y abrir el archivo necesita ver dónde lo vamos a guardar. En este caso, pues abrir un archivo se hace de la siguiente forma. File, así se define el tipo de dato. Archivo lo podemos llamar, acá esto no es simplemente la variable que remodela el archivo. Y hacemos el llamado a la función fopen. La función fopen recibe dos parámetros importantes. El primer parámetro se refiere a la ruta donde se encuentra el archivo y el segundo parámetro se refiere al tipo de abertura del archivo que vamos a hacer. Podemos abrirlo de forma lectura, podemos abrirlo de forma escritura, podemos abrirlo de forma append. En el caso de que es guardar estudiantes, vamos a hacer forma escritura. Vamos a escribir sobre el archivo. ¿Dónde vamos a guardar? En este caso, yo definí una variable también acá global
constant char root archivo que me define dónde va a quedar guardado mi archivo. Vean que lo llamé estudiantes.bin, muy importantísimo. Este es el nombre y esta es la extensión, es extensión .bin porque es un archivo binario. Y así definí mi root archivo. Root archivo no es más que dónde se encuentra guardado el archivo, una variable que me dice dónde está guardado el archivo en mi computador. Como yo no le puse acá C, dos puntos tal, dos puntos tal, dos puntos tal, como yo no hice eso, yo no especifiqué la carpeta donde estoy guardando, sino que simplemente llegué y puse el nombre del archivo y su extensión, este proceso va a empezar a guardar y cargar archivos desde el mismo lugar donde se encuentre mi CPP. Es decir, desde acá, este CPP que yo veo acá, y pues se los voy a mostrar acá en mi computador. Discúlpenme un segundito. Busquémoslo acá. Ok, este CPP que vemos acá mismo en esta misma carpeta, si yo no especifico la carpeta, acá mismo en esta misma carpeta, va a quedar guardado el archivo estudiantes.bin. Entonces, chévere, ya sabemos dónde va a quedar guardado. Entonces, ¿de dónde lo vamos a sacar? Otra vez de root archivo y qué tipo de apertura vamos a utilizar. Vamos a utilizar write binary. WB significa write binary, es decir, vamos a hacer escritura binaria. Hay otros parámetros que ustedes podrán buscar. Este es el tipo, así se hace para guardar archivos binarios, write binary. Vale, después de abrir el archivo, ¿uno qué hace? Pues verificar que de verdad se abrió el archivo. Uno lo hace verificando si el archivo es distinto de null. ¿Cuándo no se abrió? Cuando acá hay un null. Ahí es cuando sabemos que no se pudo abrir el archivo correctamente. Entonces, uno que suele hacer, pues todo if lleva su else. Si no se puede abrir el archivo, pues uno llega y dice, no se pudo encontrar, mejor, no se pudo abrir el archivo. ¿Cuál archivo? El que está en root archivo. Y abortando carga de datos. Perdón, abortando guardado de datos. Ay, disculpen, acabo de caer en cuenta en algo. Esto solo se hace para cargar estudiantes, disculpen, qué pena con ustedes. El guardado, cuando es write binary, no necesariamente toca hacer eso. O, bueno, chequemos un segundito, qué pena con ustedes. Mentira, sí deberíamos ponerlo. Otra vez, qué pena con ustedes. Cortando guardadatos. Listo. Mentira, sí toca dejarlo. Qué pena con ustedes. Entonces, este es simplemente abrir el archivo en modo escritura y esto es verificar que sí se pudo abrir el archivo correctamente y que se realizó todo correctamente. Ya, ahora sí. Después de haber abierto el archivo, pues y determinado que el archivo de verdad se pudo abrir correctamente gracias a este archivo null, pues ahora vamos a hacer el proceso de guardar datos. Pues, nosotros lo otro que solemos hacer es verificar mediante un buffer el guardado de datos, porque es que nosotros no llegamos y guardamos todo a la loca. No, nosotros utilizamos algo que se llama buffer. Un buffer no es más que una variable como temporal en la que yo defino mi estructura donde voy a guardar o con la cual voy a guardar lo que voy a guardar. Básicamente eso es el buffer. Entonces, ¿qué voy a guardar? Voy a guardar estudiantes. Entonces voy a guardar un estudiante. Para no confundirlos, llamémoslo estudiante buffer. Después de definir mi buffer, ahora sí voy a hacer el guardado de datos. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a hacerlo mediante un ciclo porque resulta que yo tengo muchos estudiantes. Tantos estudiantes como estudiantes diga ahí en mi vector. Y ahora sí voy a hacer el proceso de guardado de datos. El guardado de datos se hace mediante la función fwrite. Si quieren voy a coger acá la implementación. En este caso la tenemos acá. Qué pena. Y, importantísimo, pues ¿cuál estudiante vamos a guardar? El buffer. Dijimos que vamos a guardar el buffer. Pues nos toca especificar cuál es el estudiante actual, sacarlo al buffer y después ir a guardarlo. Entonces vean cómo funciona la función fwrite. Recibe 4 parámetros muy importantes. El primer parámetro es el buffer, es decir, lo que vamos a guardar en el archivo
¿Y qué vamos a guardar? Vamos a guardar un estudiante. Después, el tamaño de lo que vamos a guardar. En este caso, pues si vamos a guardar un estudiante, pues ese estudiante tiene tamaño de la estructura ese estudiante. La cantidad de datos que vamos a guardar. Como estamos recorriendo mediante un ciclo, vamos a guardar un único estudiante. Eso representa este 1. ¿Y a dónde lo vamos a guardar? A nuestro archivo que definimos, a nuestro archivo que pudimos abrir. Después de hacer el proceso de guardado de datos, lo último que nos falta es cerrar nuestro archivo. Y pues también uno suele hacer datos guardados exitosamente para informar a la persona que esté utilizando el programa que pudo ver que los datos se pudieron guardar correctamente. Esto ya tenemos nuestro guardado de datos. Perdón, qué pena. Me toca especificar en el fclose cuál es el archivo que vamos a cerrar. Ahora sí, ya guardamos nuestros estudiantes. Es más, si quiere pongámoslo a prueba. Vamos a agregar un nuevo estudiante. A poner el nombre de usuario Carlos. Ponerle el nombre Carlos Pérez. De ID 1, de teléfono 123, de correo carlos@hotmail.com y de fecha de nacimiento 12 y carrera, no sé, sistemas. Listo. Listemos nuestros estudiantes para verificar que ahí está Carlos y hagamos el llamado a nuestra función de guardar. Vean que acá ya la tenemos implementada para el main, hacemos el guardado y nos informa que los datos han sido guardados exitosamente. No podemos guardar y salir del programa. Entonces, si se dan cuenta, acá se genera nuestro archivo binario en nuestro programa. Les dije que en la misma ruta donde esté nuestro CPP. Pues no necesariamente vamos a entender esto, porque esto es un archivo binario, entonces pues va a estar lleno de muchas cosas extrañas y así luce un archivo binario, solo para que vieran cómo luce. Listo. Ahora, el cargado de datos. El cargado de datos sigue un poquito la misma estructura de guardado de datos. El primer paso no es más que abrir el archivo. ¿Cuál archivo? El que está en root archivo. ¿En qué modo? Importante, RB. ¿Qué significa RB? Read Binary. Y vamos a verificar que sí se pudo abrir el archivo, verificando que no es null. En caso de que sea null, informamos, vea, no se pudo abrir el archivo, entonces incluso se le puede informar al usuario. Acá que apenas se me olvidó el inline. Informémosle al usuario cuando no se pudo abrir el archivo. Y abortando carga de datos. Listo. Posteriormente vamos a hacer el mismo proceso pero en este caso es de cargado de estudiantes. También necesitamos un buffer. Inmediatamente, lo primero es entender que necesitamos un buffer, porque es desde donde vamos a leer en memoria, a donde en este caso es a donde vamos a ir a guardar, desde nuestro archivo a este buffer. Y fue ese buffer vamos a ver qué hacemos con él. En este caso, vamos a utilizar una implementación un poquito diferente, pero sigue siendo un ciclo. Nuestro fread es diferente, utilizamos la función fread, pero es diferente. En este caso, ¿cómo funciona nuestro fread? Nuestro primer parámetro es desde donde vamos a leer, hacia donde vamos a leer, que es nuestro buffer. Como siempre, el tamaño, como estamos leyendo un estudiante, pues el tamaño del estudiante, ¿cuántos estamos leyendo? Vamos a leer uno por uno. Importantísimo, uno siempre guarda uno por uno, uno lee uno por uno. No nos pongamos con cosas raras, un 1. ¿Y desde dónde leemos? Desde nuestro archivo. La función fread retorna 1 si la lectura se está haciendo correctamente, entonces por eso metemos acá dentro de un 1. Si retorna 1 esa función es que estamos haciendo la lectura correctamente. Listo. Dentro de nuestro ciclo, ¿qué vamos a hacer? Pero resulta que después de hacer el llamado de fread, pues yo ya tengo en estudiante buffer, pues el estudiante que acabo de leer actualmente. No es más que colocarlo en mi vector estudiantes. Estudiantes, y en alguna posición va nuestro estudiante buffer. Entonces, ¿en cuál posición? Dijimos que esta función iba a retornar un entero. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuántos estudiantes tenemos actualmente en nuestro archivo. Entonces, definimos una variable cantidad de estudiantes igual a 0 y lo utilizamos como nuestro contador de cantidad de estudiantes, porque no sabemos realmente cuántos estudiantes tenemos en nuestro archivo. Al final la aumentamos
y la retornamos para saber con cuántos estudiantes quedamos. El último paso es simplemente informar al usuario, cerrar primero el archivo y después informar al usuario que la carga de datos fue exitosa. Bien, entonces voy a borrar este archivo binario que tenía acá porque quiero volverlo a hacer desde cero. El programa una vez nos dice que no se puede abrir el archivo estudiantes.bin abortando carga de datos. ¿Por qué no se pudo abrir? Porque vean, porque acá en mi CPP yo no tengo ningún archivo estudiantes. Pero yo no tengo que ponerme a crear ese archivo. El mismo programa lo va a crear por mí. Entonces vamos a crear un estudiante de nombre de usuario Carlos Pérez, de ID 123, de teléfono 123, de correo carlos@hotmail.com y de fecha de nacimiento 12, de carrera, no sé, sistemas. Y listemos ese estudiante, lo podemos ver ahí. Por completitud hagamos otro. Ahora este va a ser Pedro, de nombre Pedro Casas y de 456, teléfono 456 y correo pedro@gmail.com y fecha de nacimiento, no sé, 14, carrera civil. Listo, tenemos dos estudiantes. Listémoslos para poder verificar la información. La podemos ver ahí, tenemos nuestro estudiante 1 y nuestro estudiante 2 y hagamos el guardado de datos. Nuestros datos han sido guardados exitosamente y para poder verificar que nuestros archivos se pueden cargar bien en memoria, hagamos guardar y salir. Bien, volvamos a correr nuestro programa y vemos que de una vez nuestro programa es capaz de cargar esos datos. ¿Por qué? Porque vean esta función acá. Carga a los estudiantes en nuestro vector estudiantes y nos dice cuántos estudiantes quedaron. Ya quedó cargado en memoria los estudiantes. Vean que lo estoy haciendo desde cero. Yo corro el programa y ahí de una vez aparecen mis estudiantes. ¿De dónde los está sacando? De este archivo estudiantes.bin que se genera. ¿Por qué? Porque yo creé estudiantes y le di guardar, le di al botón guardar. Entonces, pues verifiquemos que la información está ahí y es perfecta. Y véanla, está ahí y es perfecta. Ahí está la información que teníamos anteriormente. Ahí la podemos ver claramente. Si no me creen, otra vez vamos a guardar y salir. Cortemos el archivo, pongámoslo en otra carpeta. ¿Y qué creen que me va a decir? Que no se pudo abrir el archivo, pues porque yo no me estoy inventando la información. Vean que no existe información. El mismo programa la está creando. ¿Yo qué puedo hacer? Pues yo puedo volver a coger mis estudiantes que yo ya tenía y pasarlos a donde los necesitaba. ¿Dónde los necesitaba? Donde estaba mi CPP. Una vez más, démosle correr, datos cargados exitosamente, listémoslos y ahí podemos ver que quedaron nuestros datos bien chéveres y bien bonitos. Por último, me gustaría mostrarles una cosa importantísima para el manejo de vectores de char en vez de strings que toca tener en cuenta y que son requerimientos del proyecto. Por lo menos hay veces que nos toca hacer comparaciones entre strings y uno simplemente podía llegar y decir, vea, el texto 1 es igual al texto 2. Uno podía hacer eso y bien chévere, bien bonito, bien todo. Resulta que cuando estamos utilizando archivos, cuando estamos utilizando vectores de char realmente no podemos hacer eso tan directamente. Entonces, pues nos tocan utilizar otras funciones que nos permiten hacer eso. Nos toca utilizar funciones que nos permiten hacer comparación entre vectores de char. Entonces, vamos a incluir la librería, se llama string.h. Y estas son librería de manipulación de vectores de char. Obligatoriamente utilizar vectores de char cuando estamos utilizando archivos binarios, obligatoriamente. Entonces veamos dónde más teníamos strings. Vea que acá yo tiene un string. Esto lo voy a cambiar por mi vector de char. ¿De cuál tamaño? Yo dije que tenía tan caracteres. Vean que la busca, yo tenía una función buscar que la había implementado, pero la había implementado para string. Entonces se las voy a mostrar y les voy a contar qué es esta función. Esta función buscar lo que hacía era que yo ingresaba el nombre de un estudiante y me retornaba la información, perdón, me retornaba la posición del estudiante. Después yo era capaz de listar ese estudiante si el estudiante existía, pero si no lo encontraba, pues simplemente retornaba -1. ¿Qué más les puedo decir sobre esta función? Bueno, que les puede servir. Véanla y díganme si les sirve en alguna cosa para su proyecto que estén realizando.
Puede que les sirva, puede que no. Algunos que sí, algunos que no. Entonces, decimos que recibe nuestro vector de estudiantes, nuestra cantidad de estudiantes, y recibió un string de usuario que representa al usuario buscar. Vamos a buscar por nombre de usuario. En este caso, pues como ya no estamos manejando eso, sino cadenas de caracteres, pues ponemos el char y pues nos toca especificar el tamaño. Y uno no puede hacer esta comparación. Como estamos utilizando vectores de char, uno no puede llegar y decir, vea, usuario igual a usuario, porque esto lo que hacía era encontrar el nombre de usuario buscando dentro del vector. Para el uso de vectores char nos toca utilizar funciones especiales. En este caso la función se llama ctr-cmp. Y la comparación consiste en pasarle ambos chars, ambos vectores de char, el char1 y el vector de char2. Y eso los compara. La función retorna 0 si son iguales. Retorna cualquier otra cosa si no son iguales. Entonces cuando evaluamos que son iguales, cuando la función retorna 0. Y para verificar que nuestro programa nos quedó bien, corrámoslo. Y nos toca cambiar también acá en la implementación que tenemos un string usuario. Vector de char, de tamaño, caracteres. Vamos a correr ahora sí. Datos cargados exitosamente. Y yo recuerdo que teníamos un nombre de usuario Carlos. Entonces verifiquemos. Ahí tenemos a Carlos. Y para verificar que esté bien, un nombre de usuario que no exista, por lo menos, no sé, Y, lo sentimos, el estudiante no existe. Entonces, listo. Como siempre, cuando vayamos a guardar nuestro programa, démosle guardar y salir. Y listo. Eso es básicamente el manejo de archivos binarios en C++. Espero que esto les sirva más para guiarse en su programa y en su proyecto. ¿Y qué más? Cuando utilizamos archivos binarios son fáciles para las estructuras. Vean que yo no tuve que ponerme a especificarle dónde va cada cosa. Acá nuestras funciones de cargado y guardado de datos no era más que hacer el llamado a las funciones respectivas fread y fwrite mediante nuestro buffer. Así funciona. Definimos un buffer que es la estructura la cual vamos a guardar. La llenamos de información en el caso de guardado y el buffer se llena de información en el caso del cargado. Son parecidas, pero tienen sus cosas distintas las funciones guardar y cargar. Este programa lo voy a subir ya correctamente a Blackboard y esta pues es la mejor manera de implementar el uso de archivos. Lo pueden adaptar para sus necesidades. Listo. Muchas gracias.